El gabinete de Alberto. La foto del día. Sí, llegó la jornada, finalmente hoy. Buenas noches para todos, bienvenidos. Se dio a conocer los nombres más importantes, los colaboradores más cercanos que tendrá el presidente electo Alberto Fernández a partir del martes 10 de diciembre, que asume sus funciones como titular del Poder Ejecutivo Nacional. A ver, vamos a empezar a repasar entonces los principales nombres. Cada uno de ellos tendrá bajo su área la responsabilidad de que la Argentina cumpla con lo que el presidente electo prometió, ponerla de pie. Tarea, por cierto, compleja, teniendo en cuenta que la Argentina tiene casi 41% de pobres. 41% de pobres en un país donde hay hambre. Por lo tanto, las primeras medidas van a estar orientadas a esta cuestión. La desigualdad como un problema político. Achicar esa brecha. Los desafíos más importantes de Alberto Fernández. A ver, ¿qué les parece si empezamos a justamente recorrer algunos de los nombres? ¿Tenemos allí las placas? Sí, ahí dice, por supuesto, Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Mirá. Bueno, empezamos por acá. Estamos empezando por cualquier lado, pero está bien, no en orden quizás. Luis Basterra, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Matías Culfas, Ministerio de Desarrollo Productivo. Había mucha inquietud respecto de cuál era exactamente el lugar de Matías Culfas. Martín Guzmán, Ministro de Economía. Esta ha sido quizás una de las mayores sorpresas. Enseguida vamos a estar hablando de Martín Guzmán. Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas. Claudio Moroni, Ministro de Trabajo. Esto se conocía. Mercedes Marcó del POMP en la FIP. Tendrá la responsabilidad de la recaudación. Santiago Cafiero, como te decía, jefe de gabinete. Cecilia Todesca Boco, vicejefa de gabinete, es decir, lo acompaña a Santiago Cafiero. Eduardo de Pedro, Ministerio del Interior. Felipe Solá, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Julio Vito Velo, la Secretaría General de la Presidencia. Seguimos recorriendo los nombres del gabinete de Alberto Fernández. Agustín Rossi, que vuelve al Ministerio de Defensa. Marcela Lozardo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sabina Frederick, el Ministerio de Seguridad. Gustavo Belli, secretario de Asuntos Estratégicos. Vilma Ibarra, Secretaría Legal y Técnica. Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación. Los nombres, insistimos, del gabinete. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social. María Eugenia Bielsa, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Elizabeth Gómez Alcorta, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Victoria Donda, Balinadi. Victoria Tolosa Paz, el Consejo Federal de Políticas Sociales. Este lugar es muy importante. Porque esto va a depender directamente de la Presidencia de la Nación. Y además tendrá a su cargo el recorrido de todo el país para poder combatir el hambre. ¿Sí? Y las políticas sociales que está necesitando todo el sector vulnerable de la República Argentina. 40,8% el porcentaje de pobres. Luana Volnovich en el PAMI. Ahí está. Los nombres, seguimos porque hay más. Ginés González García, que vuelve también al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud vuelve a su lugar. Porque había estado como Secretaría de Salud, vuelve a ser Ministerio. Mario Meoni, Ministerio de Transporte. Malena Galmarini a AISA. Tristán Bauer, Ministro de Cultura. Nicolás Trota, Ministro de Educación. Adriana Puig-Ross, Viceministra de Educación. Otra de las áreas importantes, sin lugar a dudas, la de la educación en la Argentina. Juan Cabandier, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Roberto Salvareza, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vuelve la ciencia y tecnología a ocupar el lugar que se merece como ministerio. Matías Lames, Ministerio de Turismo y Deportes. Guillermo Nielsen, YPF. Miguel Pelle, Banco Central de la República Argentina. Los nombres más importantes del gabinete de Alberto Fernández. A ver, te decía que nos íbamos a ocupar de Martín Guzmán. ¿Por qué? Porque fue obviamente un nombre que no empezó a sonar rápidamente una vez que se especulaba con los integrantes del gabinete. ¿Cómo fue el anuncio de Alberto Fernández? Lo escuchamos. Martín Guzmán es un
economista recibido en la Universidad de La Plata, es investigador de la Universidad de Columbia y profesor en la Universidad de Columbia. Es egresado de una de las 5 universidades más importantes de los Estados Unidos, de la elite universitaria de los Estados Unidos, y es alguien a quien en los últimos tiempos he consultado mucho por los problemas que la Argentina tiene en materia de deuda. Para mí es una gran alegría que Martín haya aceptado el desafío de dejar Nueva York y de volver a Buenos Aires para hacerse cargo del Ministerio de Economía y para hacerse cargo de las cuestiones macroeconómicas de la Argentina. 37 años. Martín Guzmán es el nuevo y flamante ministro de Economía. Bueno, nosotros no lo sabíamos realmente. Conocíamos la trayectoria de Martín Guzmán, sabíamos de su expertise en temas de deuda externa, y exactamente el 2 de octubre, es decir, 25 días antes de la elección que consagró como presidente electo a Alberto Fernández, en la versión de Hay Otra Historia Radio, en la M990, dialogamos de manera muy extensa, vamos a tomar algunos momentos, con Martín Guzmán y las distintas variables que están sobre su mesa y en su cabeza para encarar el tema de la deuda. Nos decía esto. Reperfilar los intereses quiere decir que algo hay que hacer con eso. Uno no le paga los intereses a los bonistas y los bonistas te dicen, en el mejor de los casos, te dicen primero, que esto se convierta en capital. Claro. ¿Sí? O sea, lo sumo a la deuda que tenés. Claro. Y eso significa más deuda. Entonces, y más intereses. Hoy, y más intereses mañana. Claro. Hoy, la situación de la deuda argentina no es como en el 2001. La 2001 era peor. Entonces, Argentina sí puede todavía aumentar un poco más los niveles que tiene de deuda, sí, que es una tragedia, pero tampoco mucho más. Sí, ¿cuáles son las opciones que tiene la República Argentina? Eso es lo que estaba expresando. Si uno estira los plazos, tanto de capital como de intereses, para tener un respiro y crecer, bueno, después, ¿cuál es el problema? Que se deberá mucho más, tanto de capital como de intereses. Entonces te generás un nuevo problema. Es decir, hay que analizar correctamente, hay que dar pasos muy firmes para saber cuál es el mejor camino. Este señor Martín Guzmán tendrá entonces la responsabilidad bajo sus pies. A ver, Agustín Datelis, buenas noches. ¿Te sorprendió en algo la incorporación de Martín Guzmán directamente siendo ministro de Economía? Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. No, a ver, hace unos días que se venía hablando de esta posibilidad, lo conozco a Martín hace mucho, su currículum es más o menos el que ensayó recién que escuchábamos a Alberto Fernández. Hace mucho tiempo que está fuera del país, quizá eso es el dato que sorprende un poco, porque él vive en Estados Unidos hace varios años, desarrolla su actividad académica, profesional, con el economista Robert Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que hoy lo saludó además a través de su cuenta de Twitter y celebró el nombramiento de Martín al frente del Ministerio de Economía en Argentina, y se venía destacando en la docencia y en la investigación en la Universidad de Columbia. Lo interesante del nombramiento como ministro es que Martín no solo se va a hacer cargo de la reestructuración de la deuda, tema clave para Argentina y donde él tiene mucho expertise y viene trabajando hace muchos años en eso, sino que al estar al frente del ministerio también despeja la duda de qué política económica va a seguir la Argentina, porque Martín tiene un perfil muy heterodoxo, es de la idea de la línea que viene hace mucho tiempo planteando Alberto Fernández, que hace falta meter plata en la economía, estimular el consumo, empujar el crecimiento desde ahí, desde la demanda, y entonces poder trabajar en reestructurar la deuda y liberar recursos para impulsar la demanda es la agenda de la política económica que viene en Argentina. Después hay un montón de detalles que vamos a tener que abordar. Por supuesto que sí. También tenemos algunas novedades en materia de seguridad, porque la Argentina va a pasar de Patricia Bullrich a una mujer con características absolutamente diferentes. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Así es, era una de las sorpresas del gabinete. Si bien ya estaba confirmada desde hace unos días, sorprendió cuando se nombró por primera vez a Sabina Frederick, que es una antropóloga muy ligada a la academia, pero con experiencia en gestión. Ella estuvo en la gestión de Garren Defensa, tuvo una subsecretaría y después siempre siguió ligada
ligada, estaba en los grupos del Frente de Todos, pertenecía a Agenda Argentina, una mujer muy cercana también a Santiago Cafiero y bueno, por eso hizo un nexo con Alberto. Sorprendió también por el perfil, por supuesto, porque un contraste abismal con Patricia Bullrich y la doctrina Chocobar. Bueno, la visión de Sabina Frederick es opuesta. Ella se encargó igualmente de aclarar que uno de los primeros pasos, tal como lo pidió Alberto, va a ser crear este Consejo Federal de Seguridad, que va a tener distintas visiones representadas ahí, porque bueno, algunos salieron a atacarla por estas diferencias justamente, ¿no? Con la mano dura que impulsaba Patricia Bullrich. Ella se encargó de decir que todas las visiones van a estar representadas. La presentaba así el presidente electo. La seguridad para mí es un tema muy importante. Soy de los que cree que el problema de la seguridad básicamente se resuelve con igualdad y no a los palos ni metiendo balas, pero que hay que dar respuesta a los que cometen un crimen y hay que dar respuestas a los problemas de la seguridad que cotidianamente se expresan en las calles. Y para eso he recurrido a Sabina Frederick. Ella ya ha trabajado en el Ministerio de Defensa, fue subsecretaria de Formación, es una antropóloga con un desarrollo académico muy importante en la Universidad de Quilmes y con quien, gracias a Dios, tengo el mismo pensamiento en la materia. Así que vamos a trabajar desde el primer día, mucho y bien, preservando los derechos de todos, sin necesidad de autorizar que alguien dispare por la espalda a otro. No es menor, preservando los derechos de todos para el tema de la seguridad. No se alcanza la seguridad de cualquier manera y violando derechos o tomando medidas anticonstitucionales. A ver, el presidente electo ha dado una definición en los últimos minutos que tiene que ver con el presupuesto. Todo hacía pensar, incluso se le ha dado una fecha, el 18 de diciembre, para que se pueda aprobar el nuevo presupuesto. El presupuesto con el que el gobierno de Alberto Fernández deberá manejarse en el año 2020. Pero ha dado una definición, por cierto, importante. Un presupuesto que va a esperar para poder tener una herramienta diferente. Se va a manejar con el actual presupuesto, el ya aprobado, porque el proyecto que está en el Congreso de la Nación, Alberto Fernández entiende que está alejado absolutamente de la realidad. Como ese presupuesto en proyecto no tiene nada que ver con lo que le está pasando a los argentinos, dice es una herramienta que no sirve. Nos vamos a manejar con el que ya está y vamos a presentar uno nuevo, pero recién en marzo o abril. Esto es lo que ha dicho Alberto Fernández. Necesita tiempo para presentar un presupuesto que tenga que ver con los números de la realidad argentina. Eso es lo que ha dicho hace instantes y nos parece importante entonces destacar la posición del presidente electo. Néstor Espósito, buenas noches. ¿Adelantamos el título de la justicia, te parece? Sí, claro, porque mientras algunos llegan con sus valijas cargadas de ilusiones, otros se van con sus valijas cargadas de un procesamiento. Salieron hoy los primeros procesamientos para el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y para la actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. 136 páginas que chorrean una cantidad de críticas a lo que hicieron que es tremendo.